espero durante este recorrido poderles mostrar y responder esta pregunta en el recorrido, que será: ¿qué se cree sobre la salvación de Judas? Bienvenidos. Judas Iscariote, su nombre en hebreo es Yehudá, que significa alabanza. Recordemos que el apellido Iscariote era muy típico de la región de donde era Judas, que era Queriot. Este apellido era muy típico en la parte de Judea. Como dato importante, recordemos que eran 12 discípulos, de los cuales él era el único que no era Galileo, él era de Judea. Recordemos también que Queriot estaba ubicado al sur de Hebrón. Era un pueblo conocido por su fidelidad al judaísmo tradicional. Judas también creció en un ambiente muy religioso y un poco menos tolerante, lo que ahora llamaríamos legalismo, más bien muy distinto a lo que se veía en Galilea, que era un poco más espiritual. Digamos que esto pudo influir mucho en la parte en que Judas tuviera una visión muy rígida de lo que era el Mesías. Él estaba esperando un libertador político, no un salvador espiritual. Judas tenía muchas habilidades, una de ellas era que sabía manejar el dinero. Pareciese que antes de estar con Jesús tuvo un manejo como contable, como comerciante, y eso conllevó a que él tuviera esa habilidad y se convirtiera en el tesorero de los discípulos. Cuando hablamos de Judea, especialmente estaba la zona cercana a Jerusalén y Hebrón, habían muchas familias dedicadas al comercio, al cambio de dinero y la administración de impuestos. Vamos a hablar un poco del tiempo de la época en que se encontraba Judas. Recordemos que Judas vivió en el siglo I después de Cristo, durante el Imperio Romano. Recordemos también quién estaba de gobernador en Judea. Estaba Poncio Pilato y estaba el tetrarca Herodes Antipas. Recordemos que habían como 3 grupos fuertes en ese tiempo a nivel religioso, y pues eran los celotes, que eran nacionalistas radicales, estaban también los fariseos, que eran religiosos legalistas, y estaban los saduceos, que eran como la élite sacerdotal, que eran los que le servían directamente a Roma. Recordemos también que en este tiempo la economía de la parte baja, que era Jerusalén, Hebrón y Queriot, era un poco más urbana, más comercial, mientras que Galilea era más rural, entonces allí era más agrícola, era un poco más dada hacia la pesca. Adicional a eso, vamos a hablar sobre cómo era el carácter de Judas Iscariote. El primero que vamos a ver es que era ambicioso y materialista. Eso lo vemos que aunque él fue un discípulo de Jesús, su corazón estaba muy centrado hacia el dinero. Recordemos que hay una parte en Juan 12:6 que dice que tenía una bolsa y de ella sustraía dinero para él. Recordemos que esta ambición llevó a que él entregara a Jesús por 30 piezas de plata. Algunos no recordamos muy bien ese valor, pero en la ley de Moisés, las 30 piezas de plata era el precio de un esclavo. Les voy a leer una parte de Éxodo 21:32. Sin embargo, si el buey mata a un esclavo o una esclava, el dueño de este animal tendrá que pagarle al dueño del esclavo 30 monedas de plata, y el buey será apedreado. Como lo digo, estas 30 monedas representaban el valor mínimo de una vida humana, según el rey. No era un precio de honor, era un precio de desprecio y de humillación. Recordemos que con esto los sacerdotes estaban dándole simbólicamente la palabra: así de poco vale Jesús para nosotros. La segunda es la apariencia externa de discípulos. Recordemos que él participaba de los 12, pero no tuvo realmente una transformación por Jesús. Sin embargo, su fe era superficial, nunca se rindió ante el señorío de Cristo. Jesús lo llamó diablo. Recuerden que eso está en Juan 6:70, mostrando que su corazón estaba dividido. La tercera característica es frialdad espiritual y engaño. Recordemos que Judas convivía con Jesús, pero no fue transformado por él. Acuérdense que hay una parte que dice que abrió su vida a Satanás. Recordemos Juan 13:27. Decía: en cuanto Judas comió el pan, Satanás entró en él.
Jesús le dijo, apresúrate a hacer lo que vas a hacer. Esta no fue una posesión física como las que Jesús hacía, que eran con gritos, con pérdida de control. Judas cedió el corazón, permitió que Satanás influenciara directamente su voluntad y su decisión. Esto lo podemos recordar también en Génesis con Eva, con la serpiente, cuando permitimos que seamos influenciados, más es una decisión. La cuarta característica es el remordimiento sin arrepentimiento. Recordemos que tras la traición sintió culpa, eso lo dice en Mateo 27:3, dice que sintió remordimiento, pero en lugar de acudir a Cristo, buscó resolverlo él mismo y terminó en desesperación. Esto muestra la diferencia entre remordimiento, que es la culpa, y el arrepentimiento verdadero, que es volver a Dios. Vamos a ver qué decían los teólogos de Judas Iscariote. Acá vamos a encontrar como tres grupos que pensaban aparentemente igual. Estaba Agustín, Calvino y Suprol. Ellos decían que Judas estaba destinado a cumplir un papel divino, aunque era responsable de su pecado. Vamos a hablar de Tomás, Wesley y Orígenes. Ellos decían que Judas tuvo una oportunidad real de arrepentirse, pero eligió mal. N.T. Wright y Brown hablan de que Judas fue un hombre con motivaciones mezcladas, el tema del dinero, la política, la desesperanza, pero nunca abrazó la verdadera fe en Cristo. ¿Qué interpretaciones se han dado de esto? Se dice que ellos veían que el rol como tesorero de Judas representaba un poder corrupto sobre el dinero y cómo la avaricia podía dominar incluso a alguien que caminaba con Jesús. Otros teólogos sugieren que Judas se unió al grupo esperando un Mesías político que liberara a Israel, pero la frustración fue al ver que era un reino espiritual. Eso pudo haber motivado la traición. Acá nos vamos a encontrar con dos enfoques, el enfoque del calvinismo y el enfoque del arminianismo. Cuando hablamos de esta primera postura, que es el calvinismo, hablamos que su líder fue Juan Calvino. ¿Qué enfoque tenía? Acá vamos a hablar de la predestinación, que es Dios en su infinita soberanía y conocimiento eterno ha destinado de antemano el destino de las personas, especialmente en lo que respecta a la salvación. Según este enfoque, dice que Judas no fue un accidente, sino parte del cumplimiento soberano de Dios para la redención. La muerte de Jesús es solo para los elegidos, que Dios elige quién será salvo y quién no. Una vez salvo, siempre salvo. Este es el primer enfoque. Nos vamos a la segunda, que es el arminianismo. Dice que su líder fue Jacobo Arminio. Acá se va a hablar del libre albedrío y la responsabilidad personal. Esto acá se resalta muchísimo, es el tema de la responsabilidad moral de Judas. Judas tomó la decisión motivado por la codicia y por permitir que Satanás entrara en su corazón. A él se le lee en algunas partes como hijo de la perdición. Recordemos que este es un título que describe el resultado de su elección, no un destino impuesto. Asimismo, en esta segunda postura, la muerte de Jesús es por todos, primera diferencia. Solo beneficia a quienes creen y perseveran en el camino de la gracia. El ser humano responde libremente, es una decisión al llamado de Dios, y la salvación puede perderse si la persona se aparta de la fe. La iglesia Nazareno, Hechos 29, se identifica claramente con la postura arminiana wesleyana. La iglesia Nazareno nos enseña que Cristo murió por todos los seres humanos, que la gracia es universal y que está disponible para todos, pero que requiere que tengamos una respuesta personal de fe y de obediencia. Asimismo, el ser humano tiene la decisión de rechazar o aceptar libremente la salvación ofrecida por Cristo. Bueno, vamos a entrar a una pregunta bien importante y es, ¿Judas tuvo la oportunidad de arrepentirse? Bueno, tuvo varios momentos. Momento 1, la convivencia diaria con Cristo, 3 años donde escuchó las enseñanzas, vio los milagros, vio el amor de Jesús. Estar tan cerca era un motivo para que
para que fuera un llamado constante al arrepentimiento. El tema número 2, el llamamiento. Jesús mismo lo eligió, Jesús mismo lo llamó a ser parte de sus 12. Esto sería también que desde el inicio hubiera habido un cambio, una transformación de él al entregar su corazón. Una tercera opción puede ser la advertencia que le hizo Jesús, cuando dice en Juan 6:70, yo elegí a ustedes 12, pero hay uno de ustedes que es un diablo. Acá hace referencia a que fue una alerta directa que lo pudo haber llevado a reflexionar. Vamos también a recordar la unción en Betania, cuando el Judas criticó que le hubieran puesto el perfume a Jesús. El Señor lo corrigió y ese fue otro momento para que él examinara su corazón, para que buscara arrepentimiento. Otro momento, circunstancia importante fue la última cena. En la última cena, Jesús anunció que sería entregado y le dio un bocado a Judas. Eso está en Juan 13:21. Este gesto fue una señal de amor. Esa fue la última invitación que Dios le hizo de frente con amor a que se arrepintiera. Después de esto está la traición. Él devuelve el dinero, va donde los sacerdotes y siente remordimiento, pero no busca a Dios. Recordemos que el arrepentimiento genuino en la Biblia habla de un cambio de mente y de dirección hacia Dios. Y Judas lo que tuvo fue simplemente un acto de remordimiento por las consecuencias que sabía que se le iban a venir. Recordemos cuando Pedro 3 veces negó a Cristo. Acá vemos un ejemplo pequeño y grande, donde él lloró amargamente y volvió a Cristo, mientras que Judas, haciendo un comparativo, se aisló y terminó en desesperanza. La vida de Judas es una advertencia de que estar cerca a Jesús, escuchar su enseñanza y ver sus milagros no garantiza la salvación, sino una entrega genuina de corazón. También podemos hablar de, en los tiempos de Judas, hablando del terreno donde él se ahorcó, cómo era ese proceso, porque muchos desconocemos. Digamos que en ese tiempo, la propiedad, aunque estaba el Imperio Romano, las leyes de la Torá regían cómo se podía distribuir la propiedad. La propiedad era una herencia familiar, por eso digamos que no se podía, ceder, sino se podía, alquilar por tiempos. Recordemos también que cuando Judas muere, a ese sitio le llaman Acedalma, que era un campo de alfareros, posiblemente sin un dueño directo o de uso público, que era apto para comprarlo con ¿qué? Las 30 monedas de plata, el dinero impuro, que venía pues de la traición de Judas a Cristo. De pronto alguno de ustedes no sepa qué es un campo del alfarero, pero este terreno era arcilloso, se usaba para hacer vasijas de barro, pero después de ser explotados quedaban totalmente llenos de hoyos, no era productivo para cosechar ni ninguna cosa podía germinar de ahí, por eso eran usados solamente como cementerio o depósitos. En el plano legal, los sacerdotes compraron este terreno, pero Mateo dice que con el dinero de Judas, por lo tanto le pertenecía indirectamente. ¿Cómo era el trámite de la compra? Siempre había una escritura o un pergamino, se usaba con monedas de plata llamados normalmente siclos o denarios, y los sacerdotes ancianos fingían o ungían como mediadores o testigos de esta compra. Cuando el dinero provenía de algo impuro no se podía llevar al templo y por eso se tenía que invertir en algo como cementerios, caminos o campos públicos. Es de recordar que con las 30 monedas de plata compraron el camino del alfarero para enterrar a los extranjeros. Hubo un dato importante que encontré y es que decía que hay varias palabras en la Biblia que dice campo de sangre y encontré que así se le llamaba al lugar donde Judas se colgó, pero había una situación bien oscura. Este lugar estaba al norte del valle de Cedrón y tiene una historia oscura de Israel, y es que en los tiempos antiguos fue un lugar donde sacrificaban niños al dios Moloch, y en la época de Jesús se usaban como un vertedero de basura y cuerpos, que fue donde ardía llamas continuamente. Con esto termino el estudio bíblico, espero que hayamos podido hacer un recorrido en lo que se cree sobre la salvación de Judas y les dejo una pregunta para que ustedes la mediten y la respondan. ¿Judas fue salvo? Fue un gusto. Buen día, bendiciones.